Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Hoy queremos, en el estudio de la palabra de Dios, queremos darle la bienvenida a usted. Qué bendición es que estudiemos juntos la palabra de Dios. En nuestro tema, recuerden, salvos para ser santos, estamos hablando uno de los temas más controversiales, que es el tema acerca de la mayordomía. ¿Qué es una mayordomía? Ya hemos hablado en nuestros programas anteriores. Es el gobierno, el señorío de Dios en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿usted ya aceptó el señorío de Dios? Y hoy vamos a hablar por qué fuimos redimidos. ¿Cuál es la razón por el cual? ¿Redimidos por qué? O sea, ¿cuál era la razón? Y yo le voy a decir a usted, Dios nos redimió, también nos restauró y también Él nos unió con Él. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero para eso queremos pedir la bendición de Dios. Oremos. Bendito Padre, Dios nuestro, bendito y alabado sea su nombre. Hoy le damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por sus acciones divinas, por sus favores que hoy nos ha dado al poder venir contritos y humillados, estudiar tu palabra y entrar en una relación más continua contigo. Por favor, danos tu bendición sobre este estudio y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, redimidos, ¿por qué? Nosotros, cuando fuimos redimidos, Dios nos restauró. ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Cómo estaba nuestra relación con Dios? Estábamos destituidos prácticamente del reino de la gracia, del reino de la gloria. Estábamos destituidos realmente del eterno reino de la gracia. Pero en el cumplimiento del tiempo vino, ¿quién? Vino nuestro Señor Jesús. Y Él nos restauró y Él nos une nuevamente a la familia del cielo. Entonces, ahora nosotros, al estar ligados por ese mismo vínculo sagrado, el vínculo de la unión, ahora nos unimos todos aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre del Cordero. Nos unimos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito ahora se une el pueblo de Dios? Para amarnos los unos a los otros y de este mismo modo manifestar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Entonces, nos unimos en Cristo para vivir como hermanos. Esa es la familia de Dios, esa es la familia que Dios ha levantado para este tiempo. Y esa unión fue posible gracias al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, gracias al pacto eterno de Dios, que si el hombre caía, iba a venir un emancipador, alguien que iba a dar la vida por nosotros, iba a rescatarnos de la desgracia, de la miseria. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 6, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. La carta a los Efesios, vamos a entender mejor este asunto. Efesios capítulo 2, verso 6. Leemos la palabra de Dios y dice: y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué fue lo que hizo Dios? En la unión con Cristo. Cristo une el cielo y la tierra. Esa es la unión. Y esto representa, recuerda usted la escalera que Jacob soñó, ¿verdad?
la escalera que une el cielo y también une la tierra. Entonces, Dios nos resucitó, nos dio nueva vida y ahora nos hace sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Cuándo va a ser ese momento? Ese momento es cuando Él venga por segunda vez y recoja a su iglesia. Va a llegar ese momento, pero mientras nosotros llegue ese momento, recuerde, hay un vínculo sagrado que nos une a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo del amor. ¿Para qué? Para vivir como hermanos. Por eso, el que es cristiano tiene ese vínculo. El Hijo, Padre e Hijo se unen, Espíritu Santo se unen. ¿Para qué? Para que la familia humana sea restaurada y sea unida a ellos con el vínculo del amor. Eso es lo que prevalece en todo esto. Y ahí mismo también, en San Mateo capítulo 26, verso 39, leemos, y dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. El Señor Jesús, recuerda ese evento allá en el Getsemaní. Él se adelantó, invita a sus discípulos a orar juntamente con Él, y Él se adelanta. Y le dice, quédense aquí, yo voy a orar. Cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí se logra la redención del hombre. Momento muy solemne, momento difícil en la vida del cristiano, tan difícil. Momentos en el cual el cristiano de ese momento dependía que los seguidores de Cristo tuvieran vida eterna. Que aquellos por el cual Dios los había creado de una manera tan especial, a imagen y semejanza de Él los crió, esa raza iba a caer hundida en la miseria o iba a tener la victoria, justamente que Cristo estaba a punto de darles. Fue momentos determinantes para la vida del mundo. De lo contrario, el mundo hubiera pasado definitivamente en manos de Satanás, porque hasta este momento todavía estaba en manos de Satanás. Pero a partir de ese momento, cuando se determinó y el Señor se levanta determinado para ir a Jerusalén y morir por usted y por mí, a partir de ese momento se logra la victoria. Es una decisión impactante en la vida de todos los seres humanos. Esta es una oración que el Señor Jesús hizo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cuál era la razón por la cual Él estaba ahí postrado? Que en los concilios celestiales se había proclamado una proclamación de un pacto sempiterno, el pacto eterno de Dios, que si el hombre caía, tenía que venir uno en semejanza a Dios a rescatar al hombre. De lo contrario, no se hubiera podido la salvación del ser humano. Bien importante, se determinó. Y ahora yo le voy a decir a usted, ¿por qué se determinó? Porque el hombre había caído en pecado. El hombre, Dios le había dado los requerimientos para tener el señorío de este mundo. Había puesto las bases sobre el cual se fundamentaba su gobierno. Y en Génesis capítulo 2, verso 17, habla precisamente de ese fundamento. Y le dice Dios al hombre, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaban los requerimientos. Pero ¿qué hizo el hombre con insinuación de la serpiente antigua llamado diablo y Satanás? ¿Qué hizo? El hombre hizo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Ya Dios se lo había expresado. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Y ahí vino la miseria, la desgracia a este mundo. De ahí es, el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En ese momento, cuando el hombre peca, la gloria de Dios, el aló de Dios es quitado del hombre. Se apartaron porque empezó el pecado. Ahí comienza el inicio del pecado. Termina la gloria de Dios. Era lo que el hombre tenía como vestidura. Entonces, ¿qué yo le digo a usted? Qué importante es
que nosotros entendamos por qué nosotros fuimos redimidos. ¿Por qué? Ahora, para restaurarnos, para unirnos en el gran vínculo del amor. En San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es esto. Y ahora, para vivir como hermanos, quiero leerles un comentario. Palabra de vida del gran maestro dice, este manto, el manto del Señor Jesús, recuerde que ese manto fue tejido en el telar del cielo. No tiene ni un hilo de invención humana. Es un manto tejido ya en el cielo. Ningún ser humano ha tocado ese manto. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. ¿Por qué? ¿Cómo somos nosotros? Ahí Isaías 64:6 dice, ¿cómo es nuestro carácter hoy en día? Es como trapo de inmundicia, como trapos asquerosos. Son toda nuestra justicia, dice el apóstol. Y yo le voy a decir a usted, qué importante es entender esto. ¿Cómo somos nosotros? Somos como trapos asquerosos. Así son todas nuestras justicias. Es lo que dice Isaías, así somos nosotros. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese manto de justicia. ¿Por qué es manto de justicia? Porque ese manto fue lo que le permitió al Señor Jesús ponerse en esta tierra, porque Él fue sin mancha, sin pecado. Él no se halló nada malo en Él. Por eso Él se pone ese manto de justicia, ese manto tejido en el telar del cielo. Entonces, bien claro, ¿por qué razón? Hay una razón en todo esto. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado. Esa es la verdad. Manchado por el pecado, porque ha venido el pecado heredado. Pero el Hijo de Dios apareció, eso es lo lindo. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Por eso Él pudo quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. ¿Por qué razón? Porque el pecado, ¿cómo se define el pecado? Transgresión a la ley. Eso es pecado. Ahí en Primera de San Juan capítulo 3, verso 5, y leemos, ¿qué es pecado? Es pecado, es transgresión a la ley. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo dijo en el Salmo 48. Entonces, qué importante es esto, que entendamos esto, mis queridos amigos y hermanos. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley de Dios. ¿Qué hizo Adán? En el principio, ahí en Génesis, cuando Dios le dice, no se acerquen a ese árbol, no coman de ese árbol, y él se acercó. Para nosotros hoy en día son los mandamientos de Dios. Dios había dado un mandamiento que no se acercara. Hoy nosotros también estamos acechados por falsos mandamientos, por mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Y los mandamientos que son sagrados, eternos y santos, el hombre los quiere quitar del gobierno de Dios. Eso no es posible. Cuando en esta tierra Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? He guardado los mandamientos de mi Padre. Eso fue lo que dijo Dios ahí en San Juan capítulo 15, verso 10, que le dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Eso fue lo que dijo Dios, he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahora, ¿por qué usted me dice que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz del Calvario? Entonces, ¿Cristo qué vino? A guardar los mandamientos, a clavarlos en la cruz para que usted siga obrando y actuando libremente a su manera, quebrantando nuevamente los principios divinos y quebrantando la ley de Dios. Mi querido hermano y amigo, entendamos bien claro este asunto. Por su perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios también. Si Cristo lo pudo obedecer los mandamientos, usted también lo puede obedecer. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que significa? Cuando nuestro corazón se une a su corazón.
cuando nuestra voluntad se fusiona con la voluntad de Dios, cuando nuestra mente llega a ser la mente de Cristo, nuestros pensamientos se sujetan a Él, entonces vivimos su vida, la vida de Cristo. Esto es lo que significa ser vestido con el manto de su justicia, ese manto emblanquecido, ese manto tejido en el telar del cielo. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera que tenía Adán y Eva, ¿verdad que no? No. Ahora, ¿cómo nos mira Él? Ahora Él nos mira con Él nos pone su manto de justicia sobre nosotros, sobre ese manto harapiento, sucio y asqueroso, pone su manto para que el sucio se desvanezca de nuestras vidas. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que es esto? Por eso dice acá, entonces cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hoja de higuera, no la desnudez, la deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia que nos coloca a nosotros, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Esas son las buenas noticias que tenemos para usted el día de hoy, mi querido amigo y hermano. ¿Por qué razón? Entendamos esto. Ahí en Job capítulo 15, verso 14 y 16 dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? El hombre no es puro. O el nacido de mujer para que sea justo, tampoco es justo. He aquí, Dios no confía en sus santos. Dios no confía en el hombre. Y ni los cielos son puros ante sus ojos. ¿Cómo será la majestad del cielo? Cuánto menos el hombre, un ser mortal, abominable, eso es lo que somos nosotros, y corrompido por el pecado, que bebe como agua de iniquidad. Eso es lo que somos nosotros, es lo que dice Job. ¿Quiénes somos nosotros? Somos inicuos, abominables, corrompidos. Así somos nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, verso 21. Miren cómo dice el apóstol que es nuestra condición. Pues aunque conocían a Dios, muchos conocen a Dios, no le honran como a Dios, ni le dieron gloria ni gracia a Él, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos un corazón necio, entenebrecido, razonamientos vanos, inicuos. Eso es lo que es el hombre. Y el mismo Señor nos dice cómo debemos ser delante del Señor nosotros hoy en día. Después de que fuimos ya comprados, lavados, nos pusieron ese manto de justicia, el manto inmaculado de Cristo. ¿Cómo dice Dios que tenemos que ser? Ahí en Deuteronomio capítulo 18, verso 13 dice, será intachable el hombre delante del Señor tu Dios. Serás intachable, dice. Pero hermano, nadie puede. Mi querido amigo y hermano, sí podemos, porque Cristo Jesús, ayer hablamos acerca de esto. Si no nos ponemos el yugo de Cristo, si no nos uncimos con Cristo, no vamos a poder vencer el pecado y no vamos a tener acceso al cielo. Es lo que dice el Señor. Tenemos un ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre que ya tenía 99 años. Ese relato está en Génesis capítulo 17 y verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dice el Señor. ¿Qué te dice a ti el Señor hoy? Lo mismo. Yo soy el Señor Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, anda delante de mí. Tienes que caminar delante de Él siendo perfecto. Entonces no me diga usted que no se puede ser perfecto. Cuando el Señor en toda la Biblia siempre habla que tenemos que ser perfectos y santos, porque sin santidad, sin paz, nadie podrá ver a Dios. Y eso es bien importante que aprendamos nosotros. El gran patriarca Job dice en el capítulo 25, verso 4, dice, ¿cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? El hombre no puede ser justo delante de Dios, porque todos pecamos. ¿O cómo puede ser limpio el que nace de una mujer? Nadie. Pero ¿quién es el que te justificó? ¿Quién es el que pagó el precio de todas estas iniquidades?
de toda la malicia, de todo lo corrompido y abominable que había en nosotros. Cristo Jesús muere por usted y muere por mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de colocarnos ese manto de justicia. Y recuerde, fue tejido en los telares del cielo. No fue en esta tierra. Es el manto de justicia inmaculado. Ese manto de justicia que el hombre debe de anhelar tener. Ese manto de justicia que le va a permitir encontrarse con su Señor. El manto glorioso, su manto. ¿Se acuerda que ese manto era el que tenía Adán y Eva al principio? Que como consecuencia del pecado, ellos se vieron en una condición. Y como bien dijimos y como bien leímos, hojas de higuera. Pero ¿cuántos de hoy en día vivimos con hojas de higuera? Tapándonos, tapando nuestros pecados, escondiéndonos. Porque cuando el hombre está sin Dios, cuando el hombre peca, se esconde delante de su Creador. Y anda inventando mil excusas, como una de ellas decir que la ley de Dios ya fue abolida. ¿Son excusas de quién? De aquellos que todavía están vestidos, ¿qué? Con hojas de higuera. Mi querido amigo y hermano, esto es solemne, esto es muy serio, lo que estamos hablando. Redimidos, ¿por qué? Para restaurarnos a una unión, dijimos, con Él, esa unión maravillosa que es a través del vínculo del amor. Dios en su infinito amor, Él se acercó a nosotros. Entonces, como dice acá, el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, sucio, harapiento, manchado. No mira nuestra desnudez y deformidad que tenemos nosotros, porque hay pecado en nosotros, sino mira la ropa de justicia de su Hijo, que es la perfecta. Él obedeció perfectamente la ley de Jehová. Y ahora, ¿qué sucede con nosotros? Dios le dice al hombre, camina intachablemente delante de mí, camina intachable delante de tu Dios. Le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Job dice, ¿cómo podrá ser el hombre? ¿Cómo podrá ser el hombre perfecto? A través de la justicia de Cristo. Todavía el salmista, el rey David dice, ¿quién ahí en el capítulo 24, verso 3 y 4, quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese es el que va a estar en el lugar santo. Ese es el que va a subir al monte del Señor. ¿Quién? El limpio de manos y el de corazón puro. Qué importante es entender esto, mi querido amigo y hermano. Entendamos esto. ¿Por qué razón? Hay razones para esto, recuerden. El Señor nos redimió con un propósito, para estar con Él un día en ese monte santo. Pero para estar con Él tenemos que caminar delante de Él perfectamente. Es lo que dice, por eso Dios nos restauró. Recuerden que todo esto había estado en poder del enemigo, pero en la cruz del Calvario Jesús gana justamente esa victoria por nosotros. Nos restaura otra vez lo que se había perdido. Ahora tenemos que luchar, sí, tenemos que unirnos los unos a los otros como hermanos, lo tenemos que hacer. En los lugares celestiales dice, el Padre oye cada oración de sus hijos contritos. Ahí está la clave. La voz de súplica de la tierra se une con la voz de nuestro intercesor, Cristo Jesús, que implora en el cielo. ¿Qué es lo que implora Él? ¿Qué es lo que implora Cristo Jesús? Él es el único que tiene esos méritos para presentarse delante del Padre, porque Él nos compró a nosotros. Por eso cuando tú te elevas en una oración a Él, la elevas a través del Señor Jesús, porque a través de sus méritos, el Padre te puede escuchar ahora. Tú eres acepto en el Señor, cuya voz el Padre siempre oye a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre oye. Ascienden pues continuamente a Dios nuestras oraciones. No suban ellas en el nombre de algún ser humano, no, sino en el nombre de aquel que es nuestro sustituto y es nuestra garantía. A través de Él, nuestro sustituto, nuestra garantía, Cristo nos ha dado su nombre para que lo usemos,
Pero ¿cómo usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy nosotros? Solo lo tenemos que usar cuando leemos la bendita palabra de Dios, cuando estamos orando, porque no hay que usar el nombre de Dios en vano. Solo cuando nosotros clamamos a Dios, Él toma nuestras oraciones y Él permite que su nombre lo usemos nosotros. Pero hoy en día, como violamos ese mandamiento, lo usamos como se nos da la gana. Él dice, pedid en mi nombre, dice el Señor Jesús. Virtualmente está diciendo, haced uso de mi nombre, y esto será vuestro pasaporte al corazón de mi Padre y a toda la riqueza de su gracia. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando el Señor Jesús pronuncia, ahí está mi hijito, mire, está de rodilla, contrito y humillado. Señor, escucha su oración. ¿Qué hace? Ese es donde viene el Señor Jesús, le habla al Padre. Y ahora, ese es el pasaporte para que el Padre te pueda escuchar, para que el Padre te pueda dar todas las riquezas conforme a sus múltiples gracias. Eso es lo lindo que tenemos hoy. Tenemos un intercesor, se llama nuestro Señor Jesucristo, es nuestro sustituto, es tu garantía, el Señor Jesús. ¿Cuándo es que esto es posible? ¿Cuándo es que esto sucede? ¿Cuándo se logró todo esto? Recuerde, Él muere en la cruz del Calvario. Fue bajado en la cruz del Calvario, pasó por 3 días en la tumba. Y en un amanecer glorioso de un día domingo que sucedió, Él resucitó de esa tumba. Él lo dice en Mensajes Selectos. Él resucita de una tumba, circuido de una nube de ángeles de admirable poder y gloria. Así es como resucitó. La deidad y la humanidad combinadas, porque Él era Dios y también era humano, combinados, se apoderó del mundo sobre el cual Satanás pretendía presidir como su legítimo dueño o territorio. Pero en la tumba, ese día glorioso, ángeles cantaban, estaban admirados. ¿Por qué razón? Porque en ese momento el Señor Jesús se estaba apoderando nuevamente del mundo para dárselo a usted. Reconquista el mundo por usted, lo estaba conquistando también a usted, porque si yo soy levantado, dije Él, a todos atraeré en pos de mí. Usted estaba haciendo, ahí se estaba logrando la victoria. Aquella victoria que recuerde usted. Él se arrodilló, ahí comenzó todo, agonizó, pero Él se determinó y fue a Jerusalén. Entonces, gran calvario en esa semana, fue un gran calvario, el Getsemaní. Pero ahora en la tumba, en ese día glorioso, ahora Él es levantado. Una nube, dice, de ángeles circuían la tumba, ángeles con poder y gloria. La deidad se unía ahora a la humanidad, el cielo y la tierra juntos. Se estaba apoderando del mundo sobre el cual Satanás pretendía como su legítimo territorio. Dice, este es mi territorio, pero ya Cristo lo estaba conquistando para el hombre. Es la obra admirable de dar su vida por usted y por mí. Cristo restauró a toda la raza humana al favor de Dios, porque ¿cómo estaba la raza humana? Sin Cristo, sin Dios, destituidos prácticamente del reino eterno de la gracia. Así vivía la raza humana. Pero en esa tumba, en ese día glorioso se logra para nosotros la victoria. Nos dice amén por eso. Yo diría aleluya por esto. En los lugares celestiales dice, en el acto de morir, Cristo estaba destruyendo aquel que tenía el imperio de la muerte, porque a eso vino el enemigo de toda justicia, a destruir el imperio, a poner muerte, a poner esclavitud, a poner miseria al mundo. Pero Cristo Jesús estaba destruyendo aquel que tenía el imperio de la muerte y lo logra justamente en la cruz del Calvario y lo culmina ese acto en la resurrección. Llevó a cabo el plan, terminó la obra que había convenido en realizar desde la caída de Adán, los planes eternos. Ahí se estaba concluyendo, ahí estaba llevándose a cabo el plan. Al morir por la culpa de un mundo pecador, Él restauró al hombre caído a la posición del cual había caído a consecuencia de la desobediencia.
a condición de la obediencia ¿de qué? De los mandamientos de Dios. El hombre había caído de su estado original, había caído a consecuencia de la desobediencia, desobedecer los mandamientos de Dios. Y bien leímos ahí en Génesis, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué estaba pasando? Él muere. La culpa de ese mundo pecador recayó sobre él. Él restauró al hombre caído a la posición original, como era al principio. ¿Cómo era esa posición? No había muerte. Pero el Señor Jesús nuevamente le está dando vida al mundo. A través de ese acto expiatorio, a través de que Él se ofrece como garante, como nuestro sustituto, le da vida ahora a la humanidad. Por eso no podemos vivir un mundo de calamidades, de angustia, de sufrimiento. Tenemos que vivir una vida tal como el Señor Jesús la vivió, una vida de obediencia. Si el mundo llevara a cabo esa vida de obediencia, no hubieran los problemas que hoy tenemos, no hubieran todas las situaciones, miseria, injusticia, desgracias, pestes, virus, no hubiera nada de eso. Pero el hombre, como bien dijimos, el hombre es testarudo. El hombre es duro de cerviz, no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Exaltada Jesús dice, rescató la verdad. Es otra cosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aquella verdad eterna que había venido de los tiempos eternos, que los grandes hombres de Dios proclamaron, Abraham, Jacob, Noé, Enoc, todos esos grandes hombres proclamaron la verdad eterna. Rescató la verdad nuevamente, porque para ese entonces la verdad ya se había tergiversado, tal como está hoy en día, tergiversada también. Rescató la verdad, aquella verdad eterna de la compañía envilecedora del error, y le ordenó brillar con todo su fulgor ilustre celestial. Aquí vino el Señor Jesús. ¿A qué vino? A rescatar la verdad, a hacerla más brillante todavía. Enalteció la verdad ¿para qué? A la manera de la luz, iluminar a la oscuridad moral del mundo. A eso vino el Señor Jesús, a levantar, a rescatar la verdad, a hacerla más brillante. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de toda justicia, el enemigo es su alma. Él la había opacado totalmente y Él ordenó brillar con todo su fulgor ilustre celestial. Enalteció la verdad. ¿Qué punto más importante entender? Él enalteció la verdad, ¿para qué? A la manera de la luz, iluminar a la oscuridad moral de todo el mundo. Jesús restauró el carácter real de la verdad. A eso vino el Señor Jesús, a restaurar el carácter real de la verdad que había sido echado por tierra por el enemigo, y la invistió de su verdadera importancia y dignidad. A eso vino Cristo. Él restauró el carácter real de la verdad. Pero hoy en día, mi querido amigo y hermano, también este mismo enemigo, a través del hombre de pecado, ha echado por tierra la verdad. Tenemos un ecumenismo, un dispensacionalismo, un mundo, una religión universal. ¿Qué es eso? Esa es la mancha oscura que tiene el mundo. Por eso es que vivimos en grandes tinieblas hoy en día. Y usted me dirá, usted, o quizás su iglesia. No, mi querido hermano, el mundo vive en una gran oscuridad. Por eso son los actos que hoy estamos viviendo hoy día. Son actos de ¿qué? Que hemos quebrantado el pacto sempiterno de Dios. La verdad se ha echado por tierra. Ya no le hemos puesto verdadera importancia y dignidad al acto redentor de Cristo. Cristo mismo era la verdad y era la vida. Él vino a enaltecer todo esto. Y esos son los puntos que tenemos que aprender. Puntos que son decisivos para nuestra vida. Puntos en los cuales yo le voy a decir a usted, mi querido amigo hermano, el hombre hoy en día ha quedado, o más bien dicho, el hombre hoy en día ha llegado a un punto de los más bajos. Hoy en día el hombre ha llegado, es la generación más baja que ha caído. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó? Yo les cito, Testimonios para la Iglesia dice,
La gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en nuestra raza caída por medio de una constante manifestación de benevolencia. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? ¿Por qué hemos caído tan bajo? ¿Qué es la gloria del Evangelio? Es restaurar la imagen divina en nuestra raza caída. A eso vino Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a restaurar la imagen divina al mundo, a la raza caída. ¿Por medio de qué? Por medio de una constante manifestación de benevolencia. Él fue benevolente con el mundo. Él fue misericordioso con nosotros y aún sigue siendo benevolente y misericordioso con nosotros, que aún siendo pecadores, miren cómo vivimos en tanta impiedad. Esta obra comenzó en los atrios celestiales, en ese pacto eterno, en los concilios celestiales. Ahí comenzó todo, cuando Dios dio a los hombres una prueba deslumbradora del amor con que los amaba. Todo el cielo manda a su hijo, como que si yo dijera, yo tengo un hijo, se llama Paolo, hijo mío, te quiero mucho, te amo. Anda y da la vida por toda esta humanidad caída. ¿Usted cree que eso sería posible en la mente de los humanos? Este hombre anda loco, ¿verdad? Pero así hizo Dios. El creador suyo, el creador de los universos, hizo eso. Ahí comienzan los atrios celestiales. Esa es la gran prueba deslumbradora del amor con que Dios nos ha amado. Por eso, ¿cuál es el vínculo? El vínculo del amor. No me diga usted que en el nuevo evangelio de la gracia, muchos dicen, es el amor, amemos unos a los otros y vivamos como queramos. No es así, mi querido amigo y hermano, porque el Señor Jesús dio la vida por usted, porque usted era un transgresor, yo era un transgresor de la ley de Dios. Por eso el Señor Jesús vino ¿a qué? A levantar esa verdad que hoy en día lo tenemos nosotros muy trivialmente, que la ley ya fue clavada, que Dios ya quitó la ley de la cruz, o más bien dicho que Dios quitó esa ley, ya los hombres ya viven libremente porque a eso vino Cristo. Ahí en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Cristo revela el corazón del Padre. ¿Cómo es el Padre? Es un Dios de amor. Nos asegura que habiendo emprendido nuestra redención, Él no escatimará ninguna cosa necesaria para terminar su obra, por más que pueda costarle. Ya le costó la vida de su Hijo. Y Él no va a escatimar todos los recursos del cielo para salvar su vida y para salvar mi vida. Y ahora nosotros, ¿cómo actuamos? Egoístamente, guardando para nosotros y olvidándonos que Dios es benevolente y que nosotros como hijos de Él, como hijos suyos, como nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo fue benevolente y misericordioso con usted y conmigo, nos rescató. Nosotros no podemos dar lo que Dios nos ha dado, porque Dios es el que te ha dado las cosas. Por eso, aquella declaración inspirada que dice, Señor, tómame como enteramente tuyo. Mora conmigo, úsame hoy en tu servicio y que toda mi obra sea hecha enteramente en ti para la honra y gloria tuya. Rindo mis derechos, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo es tuyo, Señor. Toma posesión de eso, haz como tú quieras. Haz de eso conforme a tu voluntad, como dijo el Señor Jesús. Que se cumpla tu voluntad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Egoístamente. Estamos hablando al pueblo de Dios. Egoístamente acumulamos. La pregunta es, ¿para qué? Cuando hoy el Señor nos necesita para la expansión de su reino, para que muchos vengan al conocimiento de ellos. Porque a eso vino Él, a restaurar la imagen divina en nuestra raza caída. ¿Y qué más? Por medio de una constante manifestación de benevolencia. Dios es benevolente. Usted tiene que ser también benevolente. El Satada Jesús dice, Cristo sufrió el castigo en favor de la raza humana. Él sufrió el castigo con el fin de que el universo celestial
pudiera discernir las condiciones del pacto de la redención. ¿En qué consistía ese pacto? El pacto eterno, que si el hombre caía, iba a venir alguien igual a Dios para rescatar al mundo. El trono de justicia, recuerden que Dios es justicia. Dios es amor, Dios es justicia y también Dios es juicio. El trono de justicia debe asegurarse eternamente, porque Dios no iba a permitir que el pecado se perpetuara en el mundo, que así pareciera, ¿verdad que sí? Sí, pero Dios nos ha ofrecido el camino. Dios nos ha abierto esa puerta para llegar al trono de justicia. Y Él tiene que asegurarse ese trono de justicia. ¿Cómo? Él no puede violar su palabra, no puede violar su pacto, no puede violar los mandamientos. Son tan perpetuos, son eternos, son santos y son justos. Él no los puede violar, porque si no el mundo fuera un caos como vive actualmente la humanidad. El trono de justicia debe asegurarse eternamente y para siempre. Todas las dudas quedarán contestadas para siempre mediante el sacrificio de Cristo que estaba por realizar en el mundo. Y la raza humana sería salva si retornara a su lealtad. ¿Cómo va a ser salva la raza humana? Retornando a la lealtad como al principio. No discutiendo con el Señor. El Señor le dijo en Génesis, ¿qué fue lo que le dijo a Adán y Eva? No comerás, porque si comes ciertamente morirás. ¿Qué está haciendo el hombre hoy? Comiendo. Por eso es que nuestra vida está muerta, nuestra vida no tiene poder. ¿Por qué razón? Mi querido amigo y hermano, únicamente Cristo podrá restaurar el honor del gobierno de Dios. El hombre tiene que retornar nuevamente a su lealtad a su Creador, guardando sus mandamientos. Pero como no podía, ¿qué hizo Cristo? Únicamente Cristo podía restaurar el honor del gobierno de Dios. Ahora, yo le digo a usted es un súbdito del reino de Dios. ¿Cuál es su trabajo también? Restaurar el honor del gobierno de Dios que hoy está mancillado, que hoy está echado por tierra. La cruz del Calvario será contemplada por los mundos no caídos, el universo celestial, las agencias satánicas y la raza caída, y toda boca será silenciada. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió eso? Al realizar su sacrificio infinito, Cristo exaltaría la ley de Dios y la honraría. A eso vino Cristo, a exaltar la ley de Dios. Eso fue lo que hizo Él. A realizar su sacrificio infinito, o sea, para siempre, Cristo exaltaría la ley de Dios y la honraría. Daría a conocer el carácter exaltado del gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Es un gobierno de amor, ¿verdad que sí? Nos tiene ese gran vínculo, pero también es un Dios de justicia. Quiere que usted en esa ley de amor, porque imagínense, todos nos amamos, pero si yo me meto con una de las hermanitas, si yo me meto con una de mis amigas, ¿será que voy a seguir en esa armonía de amor? Por supuesto que no. O que quizá yo toque lo que es de Dios, como sus diezmos, sus ofrendas, que es de Dios, yo lo esté tocando para mi beneficio. Ahí rompo la armonía. Por eso la importancia es que Dios es amor, pero también tiene una norma de justicia, al cual todos debemos de acatar. Daría a conocer el carácter exaltado del gobierno de Dios, que nunca podría ser alterado en lo más mínimo para acomodarse al hombre en su condición pecaminosa. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día los hombres? Acomodándose a su condición pecaminosa. Así están los hombres hoy en día, se están acomodando. Por eso dicen que la ley ya fue clavada. Es para acomodar su vida pecaminosa, para justificar su conducta irreprobable delante de Dios. Eso es bien importante, esto es solemne lo que estamos hablando aquí, mi querido amigo y hermano. En Hebreos, capítulo 7, verso 19 dice, pues la ley nada hizo perfecto, ¿verdad? La ley es la ley nada más. No hizo nada perfecto, pero la ley sí es perfecta. Y se introduce una mejor esperanza. ¿Cuál es esa mejor esperanza? La ley solo te dice que eres pecador,
que estás condenado y que mereces morir, ¿verdad que sí? Eso te lo dice la ley. Pero se introduce una esperanza. La ley te dice, tú eres pecador, has infringido la ley de Dios, pero ahora tienes ¿qué? Un sustituto. Tienes un Salvador y eso es Cristo Jesús. Anda a Él. ¿Para qué? Para que yo no te condene eternamente. Mediante el cual nos acercamos a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos nosotros a Dios. En Colosenses capítulo 1 y verso 22 dice, y es importante esta declaración del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, y le dice, sin embargo ahora, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, Cristo Jesús como humano, mediante su muerte, Él murió, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Él nos reconcilió en su cuerpo como humano. Él murió por nosotros. Y ahora, ¿qué hace? Él se presenta delante del Padre, porque Él es el único que tiene esos méritos. Nosotros no tenemos méritos, somos sucios. Él, con su carácter santo, perfecto y justo, ahora se presenta delante de Dios y ahora ¿cómo no somos nosotros? Nos presenta santos, nos coloca esa vestidura, ¿verdad? Esa vestidura santa, inmaculada. Mire, solo se puede imaginar tú con una vestidura santa, inmaculada. Ahora te presentas delante de Dios. Ya no le inculpes sus pecados, ya están perdonados. Yo se los perdoné, yo morí por Él. Así que ya no los tomes en cuenta. Y Él es la unión, ese es el vínculo. A eso vino el Señor Jesús a morir por usted, a unirnos nuevamente la raza caída con el cielo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo y ahora nos presenta irreprensibles. Imagínense. Ahora la pregunta es, usted que ya tiene el manto de justicia, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ya se bautizó para ser parte de la nueva familia, usted tiene ese manto de justicia de Cristo. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿usted mancharía ese manto? ¿Verdad que no? No lo mancharía. No lo mancharía usted. Al contrario, usted caminaría obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, en constante comunión con Él, orando para no caer en tentación. ¿Verdad que sí? Sí, esa es la realidad. Pero ¿por qué decimos nosotros que podemos vivir? Yo ya soy salvo, puedo vivir como yo quiera. No, mi querido amigo, no has entendido todavía el plan de salvación. Daniel 11:35 dice, también algunos de los entendidos caerán, van a haber entendidos, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. ¿A qué tiempo se refiere aquí el profeta Daniel? Al tiempo de la segunda venida de Cristo. A esa venida tú tienes que estar purificado. Tú tienes que estar emblanquecido. Recuerde, mantener ese santo manto emblanquecido, no sucio. Tiene que estar purificado, dice el profeta Daniel. Porque cuando venga el Señor Jesús, te encuentre no purificado y con tu vestidura sucia, mi querido amigo y hermano, vamos a estar fuera, destituidos del reino de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué viene el Señor Jesús? Yo le hago una pregunta a usted, no sé si usted ya se ha puesto a pensar en esto. ¿A qué viene el Señor Jesús? Y el apóstol Pablo lo contesta de esta manera a los efesios, porque los efesios le hacen una pregunta al apóstol Pablo. ¿Y cuándo serán esas cosas? Ahí en el capítulo 5, verso 27 dice, a fin de presentárselas a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, tal como fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue santo, Él fue inmaculado, ¿verdad que sí? ¿O no? Esa es la realidad. Él así es santo. ¿Qué exige de nosotros Él? ¿No exige lo mismo santidad? Porque Él viene, en su segunda venida viene ¿a qué? A traer a esa iglesia. Él va a presentar delante de Dios a esa iglesia, una iglesia con toda su gloria. Y en esa iglesia no tiene que tener mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que
esa iglesia va a ser santa e inmaculada. A eso viene el Señor Jesús por segunda vez. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Esa era la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, de todas sus impiedades. ¿Para qué? Para que sean emblanquecidas con la sangre del Cordero. Eso es lo maravilloso de todo esto. Ahora dice el apóstol, el Señor Jesús fue una ofrenda. Ahí en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque por una ofrenda al Señor Jesús, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él es la ofrenda, ¿qué? Para hacerte perfecto a ti, vivir una vida como Él vivió su vida. Ahí en San Juan capítulo 16, verso 28 dice el Señor, salí del Padre y he venido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Salí del Padre, vine al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Esas eran las declaraciones. ¿Por qué? Él ya dio los principios, Él ya dio la base sobre el cual los seres humanos debemos de caminar. Eso es lo maravilloso del plan de salvación. Cristo en su santuario dice, en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en justicia y juicio. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de la justicia por el cual es probada toda la humanidad. El arca que guarda las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre en beneficio del pecador. Todavía hay sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el plan de redención de la raza humana. Justicia, Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque usted merece el cielo, porque alguien pagó por usted, alguien ofreció su vida por usted. Ese es el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo tiene que responder usted? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Cómo yo respondo ante eso? Porque la unión de la justicia y la misericordia. Usted merecía morir, pero Dios fue misericordioso. Y yo le invito a usted, solo la sabiduría infinita podía unir esta dicha unión, y solo el poder infinito podía realizar. Es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Gracias, Señor, y le adoro. Doy mi vida, me ofrezco como ofrenda, así como el Señor Jesús se ofreció como ofrenda por mí. Ahora yo me ofrezco como ofrenda para ti agradable, para que tú puedas escuchar a través del Señor Jesús mis oraciones. Ese es el misterio de la misericordia de Dios, que yo siendo pecador, ahora soy un hombre redimido. Soy un hombre con pasaporte, ¿a dónde? A los atrios celestiales. Pero para poder llegar a los atrios celestiales, yo debo de manifestar lo que la ley requiere de mí. ¿Qué requiere la ley? La ley solo te dice que eres un pecador. Pero para que la ley no cumpla su objetivo en ti, tú tienes que conducirse conforme ¿qué? A los principios de esa ley. Y eso es lo maravilloso, porque si no, esos mismos principios van a ser de agravio en aquel día cuando te presentes delante del Señor. Yo no sé si usted anhela eso, pero vean los atrios celestiales, en la morada de Dios, su trono está asentado en justicia y juicio. Y vamos a comparecer todos, todo lo hecho en la carne, todo lo que nosotros hicimos, secreta o no secretamente, vamos a comparecer, porque delante del ojo escudriñador de Dios nadie se podrá escapar. Oremos. Bendito Padre, Dios nuestro, le damos gracias, Señor. Gracias por sus cuidados benefactores. Gracias por darnos ese don maravilloso de su Hijo amado, para que yo tenga esperanza y tenga vida eterna, porque a través de su sangre expiatoria podemos nuevamente, Señor, ser reconciliados contigo, entrar nuevamente en la paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, y poder formar parte de la familia del cielo. Por favor, danos tu bendición de tu Espíritu Santo, para que nos ayude a entender más estos asuntos.
los asuntos eternos, para la honra y gloria de su nombre, en Cristo Jesús, nuestro eterno y Dios Salvador, lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos vemos en el próximo programa. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.